La ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, informó que en el 2024 fueron presentados ante la justicia dominicana unos 49 miembros de la Policía Nacional en un acto que calificó como sin precedentes para la institución. Esto es un hecho sin precedentes que garantiza que esta transformación, encabezada por voluntad política del presidente de la República, se lleve a cabo por nuestro director general, señaló. La funcionaria reiteró que están abiertos a las denuncias de la población y a la investigación de sus agentes, que como parte de la transformación que experimenta la uniformada con su proyecto de reforma es constantemente vigilada. No vamos a permitir que nada detenga la labor de nuestra Policía Nacional y por eso hacemos un llamado a la ciudadanía para que podamos respetar, interactuar y trabajar con nuestra policía, dijo la ministra. La ministra Raful advirtió que donde haya un policía actuando de manera arbitraria, la Dirección General de la Policía Nacional, conjuntamente con nosotros, procederá de inmediato a la investigación. Se recuerda que el pasado 16 de noviembre el Ministerio Público puso en marcha la Operación Pandora y arrestó a 9 miembros de la institución y a una civil a quienes se le imputa componer una red criminal encabezada por el intendente de armas de la uniformada, el coronel Narciso Antonio Félix Romero. El caso actualmente se encuentra en manos de la justicia y a dicha red se le atribuye sustraer más de 900,000 proyectiles y comercializarlos de forma ilegal. La investigación comenzó en octubre de 2024 tras una solicitud conjunta del Ministerio Público y del Ministerio de Interior y Policía y el director general de la Policía Nacional. La ministra Raful afirmó que en el 2024 se incautaron alrededor de 40 toneladas de cocaína, una cifra que prácticamente duplica las alcanzadas en administraciones anteriores. Más de 40 toneladas de droga, presumiblemente de cocaína, fueron incautadas en el 2024. Cuando se hace un análisis comparativo del cuatrenio pasado, podríamos observar que ni siquiera la mitad de esta fue incautada con una labor tan sistemática como lo que ha hecho en este momento la gestión de la Dirección Nacional de Control de Drogas, recalcó la ministra. Seguimos preguntándonos con respecto de estos uniformados que conformaban esta banda que vendía proyectiles, que llegó casi al 1,000,000 de proyectiles vendidos. ¿Quiénes compraban? ¿Quiénes eran los clientes? Amigos, y el presidente de la Sociedad de Neumología y Cirugía de Tórax, el doctor Alfredo Matos Opperman, confirmó la circulación en República Dominicana del metapneumovirus humano, HMPV, aunque aseguró que no es el de mayor proliferación. Ha habido pocos casos, ha habido más casos del sincitial respiratorio y casos de influencia que del metapneumovirus, dijo el doctor Matos Opperman. De acuerdo con el neumólogo, en el país existen casos de metapneumovirus actualmente y hay algunos que para detectarlos han tenido que hacerse paneles respiratorios completos. El galeno reconoció que realizar esta prueba resulta costosa para el paciente, ya que dependiendo del laboratorio donde lo realice, puede salir entre 12 y 15,000 pesos. Matos Opperman recordó que el HMPV no es un virus reciente, ya que fue descubierto en el año 2001, fecha desde la cual se mantiene en el ambiente, por lo que no hay que alarmarse por su presencia. En las últimas semanas en China se registró un aumento significativo de casos de infecciones respiratorias
causada por este virus que se transmite principalmente a través de secreciones al toser o estornudar y por contacto con superficies contaminadas. Sus síntomas son similares a los de un resfriado común: tos, secreción nasal, fiebre y dolor de garganta. En casos graves puede derivar en bronquitis, neumonía e incluso en sibilancia severa. Amigos, el Ministerio de Obras Públicas demolió casetas de venta y otras infraestructuras que habían sido levantadas ilegalmente en el área verde y parte de la calzada del kilómetro 9 de la autopista Duarte en esta capital. Una nota de prensa de ese organismo oficial dice que la intervención fue hecha para posibilitar el avance y la conclusión en el menor tiempo posible del proyecto que ejecuta para agilizar el tránsito por la autopista Duarte y convertir esta en una vía más eficiente y segura. La recuperación de los espacios públicos constituyó un acto fundamental para agilizar la reconstrucción y modernización del emblemático kilómetro 9 de este eje vial estratégico que conecta con las 14 provincias del Cibao, en la que transitan más del 60% de la población nacional, agrega la nota. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones asegura que los dueños de las estructuras afectadas fueron compensados económicamente, aunque algunos persisten en ocupar ilegalmente estos predios. Amigos, aquí nuestro comentario de hoy y les invitamos a que nos acompañen a nuestra consulta central, donde estaremos hablando con la doctora Aliyenska Ceballo, cirujana laparoscopista, especialista en pie diabético. Volvemos en breve con nuestra consulta central. Bien, amigos, nos acompaña hoy en esta consulta una colaboradora continua de consulta participativa y de ustedes, amigos, que reciben orientación en salud. Nos referimos a la doctora Aliyenska Ceballo, quien es cirujano laparoscopista, especialista en pie diabético y comunicadora a tiempo completo de salud. Bienvenida a su programa, doctora Consulta Participativa. Muchas gracias, para mí es un placer, ya estoy parte de la familia, ya me Así, siento como en casa y qué bueno estar aquí en este nuevo año, iniciando el año con ustedes aquí en Consulta Participativa. así es, doctora, y qué bueno que vamos a tratar un tema fundamental, el asunto de la neuropatía diabética, doctora, que es también muchas veces confundida con patologías erróneas, con dolencias erróneas. Pero vamos a arrancar de una vez, doctora. Doctora, neuropatía diabética. ¿Qué es la neuropatía diabética? La neuropatía diabética no es más que una complicación más de la diabetes mellitus, que esta ya pasa cuando tenemos niveles de glicemia elevados, sostenidos por en el tiempo. Ese tiempo puede ser de 3 meses a años, que vayan dañándose esa microvasculatura que va a los nervios, o sea, la arteria que va al nervio se tapa, se daña y el nervio de los pacientes comienza a sufrir un daño progresivo. Y ahí comienzan una serie de síntomas, que es lo que el paciente reconoce como la neuropatía diabética. Doctora, hablamos de neuropatía diabética, pero tenemos entendido que hay varios tipos de neuropatía diabética. ¿Cuáles son estos tipos de neuropatía diabética, doctora? Hay varios tipos de neuropatía diabética. Para ser un poquito más didácticos, vamos a dividirlo en dos grupos. Las sensitivas, que pueden ser positivas y negativas. Cuando hablamos de una sensitiva positiva, es que se manifiesta con mucho dolor, mucho ardor y muchas molestias. Y las negativas son aquellas donde el paciente va perdiendo sensibilidad, donde siente
al principio hormigueos, calambres, y al final puede hasta cortarse, hacerse una herida y no siente nada. Se le va toda la sensibilidad de los pies. Pierden toda la sensibilidad de las extremidades, doctora. Así es. Esa es la negativa. ¿Esa tiene que ver con la neuropatía periférica? Sí, ambas son. La neuropatía diabética es una polineuropatía periférica distal, que con sus siglas sería P, P de polineuropatía, D de distal, N periférica y S por sus siglas en inglés. Y la neuropatía focales. ¿Cuáles son estas neuropatías focales? ¿A qué se refiere focal? ¿A un lugar específico de elección? Cuando es focal, ya no estamos hablando de neuropatía diabética, sino que afecta directamente un nervio o una raíz nerviosa, que puede ser más por una hernia. Ahí hay que hacer los diagnósticos diferenciales, que lo más frecuente es que sea por una hernia o que sea una herniación de la columna o una afección directa a ese nervio. Porque ya no ahí no hablamos de cuando es muy extraño que haya una neuropatía focal en un paciente diabético, porque hacer una enfermedad sistémica que afecta a todo el sistema va dañando todas las arterias al mismo tiempo. Y las que más se dañan son las pequeñas. Ahora, si se nos daña la arteria o el vaso nervorum, como se conoce, de ese nervio, a un nervio en específico o a una zona, entonces sí hablamos de focal. Pero lo más frecuente en los pacientes diabéticos es que sea una polineuropatía diabética periférica distal, es decir, que va a los miembros inferiores, que va debajo de la rodilla y que pasa en los dos miembros inferiores al mismo tiempo, a varios nervios afectados, polineuropatía, es decir, que afecta varios raíces nerviosas al mismo tiempo. Doctora, en neuropatía diabética sabemos que la diabetes puede afectar desde niños recién nacidos hasta ancianos. ¿Cuáles son los diabéticos? ¿Cuáles de los diabéticos tienen más probabilidad de desarrollar la neuropatía diabética? Las personas afectadas de diabetes mellitus tipo 2. ¿Por qué la tipo 2? Porque la neuropatía, si vamos a su fisiopatología, viene dada por unos residuos que se van también, otra forma, además del vaso nervorum que se daña, viene por unos residuos que se quedan allí, que no se eliminan, que son residuos de la misma glu, glu, gluconicación del azúcar. Ese azúcar que se queda a nivel de los tejidos, que no se metaboliza, hace un proceso que como que se alcoholiza, y ahí vienen todo esto y se queda entre los nervios, entre las raíces nerviosas, una glicosilación. Y eso viene dañando ya la terminación nerviosa y cómo se va moviendo ese axón, ese, ese instinto, esa sensibilidad. Entonces, eso va disminuyendo lo que conocemos, la misma respuesta al nervio a ese estímulo que le damos. Esa es otra de las formas que también se desarrolla la neuropatía diabética. Entonces, es más frecuente en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 por esta razón. ¿Y cuáles son estas condiciones que inducen y que hacen que un paciente diabético de diabetes mellitus tipo 2 pues pueda desarrollar una neuropatía diabética? Sabemos que una de ellas es el sobrepeso, ¿no? Sí, no, pero o sea, lo más importante, uno puede tener condiciones que son dadas por la diabetes, pero es el control glicémico. Lo que desencadena la neuropatía diabética es tener una glicemia sostenida por encima, por ejemplo, de una hemoglobina glicosilada, una A1C, por encima de 9 durante más de 3
tiempos. Lo que se recomienda por la Asociación Americana de Diabetes es que esté de 7 a 7.5 su A1C para evitar este tipo de complicaciones. Pero ya cuando hablamos de 9, que muchas personas la tienen, 8, dicen yo estoy bien con 8, todavía usted está induciendo que pueda aparecer un daño. Y si está por encima de 9, es aún más agresivo y mucho más rápido. O sea, doctora, que esto de la glicosilada se puede estar bien con ella de 7 a 7,5. Sí, la hemoglobina en ya pacientes diabéticos diagnosticados. Si usted es un paciente diabético diagnosticado y tiene 7 de hemoglobina glicosilada hasta 7.5, usted está en control de su diabetes. Porque los que están por debajo de 7, 0.9, de 6.5 a 6.9, estamos hablando de una prediabetes. Que el paciente diabético ya diagnosticado que se mantenga en este rango está muy excelente, está excelentemente bien, está llevando una vida muy sana. Pero si está en 7 a 7.5, también tiene control glucémico, control de su diabetes mellitus. O sea, doctora, ¿qué riesgo en las personas diabéticas tipo 2 de padecer ciertas neuropatías es constante? O sea, esto, y muy importante, doctora, eso que usted señala, cuando dice que si está de 7 a 7.5 es que el diabético está llevando un tratamiento y tiene su azúcar controlada. Este riesgo es constante, es perenne si se sale un paciente diabético de su régimen. Es constante porque la diabetes no se cura, la diabetes se controla. Todos los riesgos que lleva consigo la diabetes permanecen de por vida. El único poder que le da al paciente para controlar es llevar su control glucémico con una dieta saludable, hacer ejercicio, hacer sus consultas periódicas para saber cómo va y decir que es el control, él tiene el control de su enfermedad en sus manos, porque a veces lo queremos dejar al médico, a las enfermeras, a los medicamentos. Yo me pongo la insulina a diario. Eso no representa que usted tiene control de su enfermedad, porque quizás esa dosis de insulina haya que modificarla, haya que cambiarla, haya que cambiar patrones de su vida como comer, caminar, cuántas horas de sedentarismo tiene, qué cantidad de agua bebe, porque todo es un control de su estilo de vida. Y a veces lo queremos ver como algo aislado. Ya yo me puse la insulina, ¿cuántas veces se la puso? ¿Qué su cuerpo está requiriendo en este momento? Porque quizás cuando usted debutó con diabetes, le pusieron un régimen, pero a los 3 meses ya usted cambió y su cuerpo también. Y así mismo hay que modificarle su tratamiento. O sea, doctora, que el insulino dependiente, aunque desarrolla menos que el diabético tipo 2, la neuropatía, también tiene que observar, aunque dependa de la insulina, su régimen alimenticio. Así mismo, totalmente. Porque no podemos solamente cuidarnos de qué estamos medicándonos, sino qué estamos haciendo con lo que está necesitando mi organismo el día de hoy. Cuando uno duerme y al otro día se levanta, por ejemplo, cené, vamos, una pasta a las 9 de la noche. Si tu cuerpo no la digirió y tiene también estrés o tuvo un mal dormir, no durmió bien, eso aumenta los niveles de cortisol. Más la pasta aumenta los niveles de glicemia. Más no dormir correctamente, eso me desencadena ya un estrés metabólico en mi cuerpo. Entonces, cuando yo me hago la glicemia en la mañana, que veo que tengo 300, si ayer yo tenía 200 y me puse 10 de insulina, ya hoy yo necesito 15. O me puedo poner las mismas 10 de insulina, pero entonces tengo que tener un control de lo que voy a comer en el día estricto. No puedo hacer desarreglo, no puedo comer ni grasas, ni harinas, ni azúcares agregados, ni refinados. Doctora, ¿y Y cuál las es? porciones son muy importantes.
Eso, las porciones, doctora. Hay que tener un mayor control con las personas, las porciones alimenticias. Totalmente. Porque no es lo mismo usted comerse 2 tazas de arroz, que su cuerpo entonces debe gastar el doble de insulina para digerir eso, para metabolizar ese azúcar. Si su cuerpo no lo tiene, porque ¿qué es lo que pasa con la diabetes? Usted se comió esas 2 tazas de arroz, eso se vuelve glucosa en la sangre. Pero para que esa glucosa baje de la sangre y entre a las células, necesitamos lo que es la insulina, para que entre a la célula a metabolizarse. Entonces, si no tenemos la insulina suficiente, toda esa glucosa se queda en sangre. Y como el cuerpo no sabe cómo utilizarla, comienza ya sea la ateromatosis, a guardarlas en la pared de las arterias, los productos de desecho como el glutatión se van almacenando en los nervios y viene la neuropatía diabética, viene a convertirse en grasa porque ya el organismo no puede metabolizar tanta azúcar y no es que se elimina por sí sola, es con insulina. Entonces, si comemos una taza de arroz en vez de dos, ya el cuerpo necesita la mitad de la insulina que va a utilizar en esas 2 tazas. Por eso las porciones son tan importantes. Doctora, ¿cuáles son los primeros avisos? ¿Cuáles son los síntomas para un diabético tipo 2 diagnosticado, como usted bien señaló, de que está padeciendo algún tipo de neuropatía diabética? Hay un dato importante, ahora que hablamos de pacientes diagnosticados, que muchos pacientes llegan a la consulta, su primera consulta, sin saber que son diabéticos, con los síntomas de neuropatía diabética. Y es lo que lo lleva a buscar una, una consulta médica. Me siento hormigueo en los pies, no me siento los pies, siento que estoy flotando, camino y me siento en el aire, pero no saben que son diabéticos. ¿Por qué? Porque cuando ya da manifestaciones de una neuropatía diabética es que usted tiene más de 5 años siendo diabético sin medicarse. Esa azúcar y esa insulina haciendo en su cuerpo lo que quiso durante ese año haciendo un daño. Porque yo siempre le digo a mis pacientes que la diabetes mellitus es silente, no se siente. No es de que usted llegó anoche, subió el azúcar a 500 y ya su cuerpo dijo, tengo un sofoco, me siento mal, estoy mareado. Su cuerpo la tolera normalmente, pero eso no quiere decir que los daños a sus órganos y a sus nervios y a su circulación, a sus arterias, no se esté produciendo silentemente, sin usted sentir nada. Ya cuando hay manifestaciones, queremos decir que tenemos más de 5 años padeciendo de eso. Y si ya es diabético diagnosticado, quiere decir que ya tiene más de 2 años o 3, teniendo picos de glicemia muy altos, no controlados, que usted se pone, por ejemplo, un día el régimen, le baja a 100, tengo 100 en ayunas, pero usted no sabe con cuánto usted se acostó, porque la mayoría de los diabéticos no se mide la glicemia 2 veces al día, hasta llevar el control. Cuando ya usted está en control de su enfermedad, ya usted sabe cuándo se la tiene que medir, cuándo no, pero mientras tanto usted no tenga control de esa enfermedad, usted lo correcto es que se la mida, por ejemplo, en ayunas y después se la mida de nuevo en la tarde para ver cómo está postprandial después de la comida, porque quizás en horas de ayuno sí le baje a 100, que sería lo correcto, o 110, pero cuando usted come y ya lleva sus actividades normales, le puede estar subiendo a 400. Y si usted lleva ese régimen, ese pico, ese altibajo, o glicemias sostenidas de más de 300 o más de 200, que también ya hacen daño, por un periodo de 3 meses, 4 meses, 5 meses, 2 años sin darse cuenta, entonces se está afectando lo que son los órganos, los nervios, que es la primera manifestación ya de daño sistémico. Doctora, ¿cuán posible es que un paciente diabético tipo 2
comience a manifestar neuropatía diabética y que ésta conlleve a convertirlo en un paciente insulino dependiente? Dos cosas. El paciente de tipo 2 a veces lo tenemos encasillado, insulino dependiente tipo 1, insulino no dependiente tipo 2. Es un error. ¿Por qué? Porque el diabético tipo 1, que ya yo creo que esos términos están un poquito abolidos, por lo mismo que le voy a explicar. El diabético tipo 1 es un paciente que nace desde su niñez, no secreta la cantidad suficiente de insulina porque su páncreas no lo produce, no tiene las células suficientes y es necesariamente, inminentemente que el tratamiento sea insulina. Pero el tipo 2, que puede tener antiglicémicos orales o controlarse con dieta y ejercicio, pero sigue sin producir la insulina suficiente para metabolizar el azúcar. Entonces, cuando usted llega a una consulta y está descontrolado, lo primero que le van a poner es insulina. Si usted no sabe manejar su enfermedad correctamente o si su cuerpo con los antiglicemiantes orales no es suficiente controlar su azúcar, le van a poner insulina, que no está mal, porque lo más natural, lo más parecido a lo que el cuerpo hace es la insulina, porque es una hormona bioidéntica que la hacen es muy similar a la que produce su mismo organismo. Yo le digo al paciente, usted no se tiene que asustar porque le pusieron insulina, porque es lo más parecido a lo que su cuerpo produce. Su cuerpo va menos forzado poniéndose insulina. Sí, la insulina, la única forma de administración es con inyecciones subcutáneas y es lo que le molesta o es lo más tedioso que tiene que tener el paciente, que a veces 1 o 2 veces al día. Pero también necesitan insulina, lo tipo 2, porque a veces con el tratamiento antiglicemiantes orales y lo prolongamos por mucho tiempo, también estamos llevando a ese cuerpo a que se produzca efectos colaterales no controlados. Porque para un paciente diabético tipo 2, solo mantenerlo con antiglicemiantes orales, tiene que ser un paciente muy disciplinado. Tiene que ver, doctora, la edad del diabético tipo 2, ejemplo, un diabético envejeciente, un diabético de 45, 50 años, tiene que ver la edad para la presencia de las neuropatías diabéticas. Anteriormente sí, anteriormente uno veía mucho la neuropatía diabética en pacientes mayores de 60 años, pero ¿por qué? Porque ya tenían más tiempo sufriendo de diabetes, 30, 20 años, medicándose y colateralmente con la enfermedad, por su misma fisiopatología de la misma, ya se daban los daños de la microvasculatura y los nervios. Pero ahora tenemos una alta incidencia de pacientes de 40 años con menos de 5 años diagnosticados con diabetes que están sufriendo de neuropatía diabética. ¿Por qué? Porque llegan con niveles de glicemia muy altos, un descontrol muy fuerte, que no se están ajustando a una dieta, no se están ajustando a un régimen, no se quieren medicar, se medican un día sí, un día no. Y ya la neuropatía diabética la estamos viendo a más corta edad en pacientes muy jóvenes. Doctora, la neuropatía diabética también es responsable de dolores musculares en ambas extremidades, no solamente en las extremidades inferiores. Así es, lo puede afectar tanto sistémicamente y es la causante, la mayoría de las veces, de la disfunción eréctil de los pacientes diabéticos. Sí, o sea, la disfunción eréctil es normal en el paciente diabético. No es normal, digo que la que lo causa es la neuropatía diabética. Cuando se dañan esos nervios que van al aparato reproductor masculino, que ya no va a reaccionar a los estímulos Mm. normalmente, es también por la neuropatía diabética. La Doctora, dígame, doctora, dígame. Entonces, si no controlamos una cosa que va de la mano, solamente que al
por ejemplo, la neuropatía comienza de manera distal, la parte más distal, donde los capilares son más pequeños y más cortos, por eso se manifiesta primero, vamos a decir, la mayoría de los casos en las extremidades, pueden ser las manos, los pies, pero así mismo va a ir ascendiendo. Y eso es una alerta que debe estar muy pendiente el paciente, porque así mismo va a ir ascendiendo. Es como si fuera, comienzo por la mano, va ascendiendo, pero así mismo va a llegar a todo su cuerpo. Doctora, neuropatía diabética a nivel general es una enfermedad, una patología sistémica. Doctora, pie diabético y la neuropatía diabética. Todo el diabético padece problemas de pie diabético. Todo paciente diabético, aunque no tenga úlcera o problemas en sus pies, es un paciente con pie de riesgo. Un paciente pie diabético grado 0, vamos a poner, usted teniendo sus pies normal. ¿Por qué? Por lo mismo que hablamos. La neuropatía diabética es la primera manifestación de que usted va a presentar un pie diabético. O una úlcera por pie diabético, mejor dicho. Entonces, ¿por qué? Esa neuropatía diabética. La primera manifestación es pérdida del vello, resequedad en la piel, afecta a su sistema nervioso autónomo, la respuesta normal y sola que da su cuerpo para la protección de la misma piel. Se reseca, no va a tener vello, va a tener una pérdida del vello. La pisada la viene cambiando de manera a nivel cerebral. Por eso el diabético camina de una forma diferente. No hace la pisada de la marcha normalmente. Al cambiar esa pisada, más la diabetes, todos esos son los factores de riesgo que te va a llevar a un pie diabético. Va a pisar más de un lado que del otro, lo que nos va a provocar que tenga un callo. Los callos son respuesta de la presión a nivel plantar, pero secundario a una neuropatía, la mayoría de las veces. Entonces, después de que usted tenga un callo, ahí viene la úlcera. Debajo de ese callo hay una úlcera. Por eso es tan importante que el paciente vaya a su chequeo preventivo, que se haga su quiropodia, que elimine los callos, que se corte las uñas correctamente y que elimine la piel muerta, porque debajo de esa piel muerta se almacenan bacterias y se hace lo que son las úlceras, que es la primera forma de usted tener una úlcera por pie diabético. Esas úlceras del pie diabético, doctora, ¿son las que llevan a amputaciones? Totalmente, el 80% de las amputaciones en pacientes diabéticos está precedida por una úlcera de pie diabético. ¿Cuál es la manifestación en los pies del diabético de que está padeciendo una neuropatía peligrosa en el pie? Cuando ese paciente, vamos a decir que el que más rápido lleva al médico es la sensitiva porque causa dolor. Nadie vive con dolor, nadie vive con una molestia, nadie puede estar caminando y sentir, oh, me está jalando, me está doliendo, me está molestando. Esa es la primera manifestación. Pero la segunda, la tercera, o es aquella cuando ya el paciente no siente. Usted se va, por ejemplo, esos pacientes caminan normal y a los días, por el mal olor, es que saben que tienen una úlcera. Se pueden cortar, herir. Por eso el zapato de pie del paciente diabético tiene sus especificaciones, la suela, porque cualquier cosa le puede dar un golpe, un trauma, no sentirlo, clavarse hasta con clavarse, pincharse y por ahí comenzar a hacer un absceso o algo y ellos no se dan cuenta que eso pasó. Hay pacientes que han llegado a mi consulta que dicen, yo me encontré un clavo, pero ya parece que tenía muchos días ahí y yo no lo sabía, porque no se ven los pies, no ponen a un familiar a que le observe los pies y todo eso es causa de la neuropatía diabética. Y los callos, doctora,
¿Qué tan peligrosos son los callos? Porque sabemos que el callo lo que hace es poner piel dura, como su nombre lo dice, una callosidad dura. Y esto de cuidarse y curar callos es también muy riesgoso porque no todo el que dice que es especialista en eso tiene la formación para decir cómo eliminar los callos, doctora, en los pies del diabético. Lo primero, eso es, qué bueno que usted lo dice, es así. Por eso nosotros siempre estamos abocados a tener personal que sea calificado para eliminar los callos. Muchas personas van a la farmacia y dicen, deme un callo sí, pero eso es un producto que es muy erosivo, que es muy, hasta quema al paciente diabético, porque la piel del diabético es muy delicada. ¿Porque es muy delicada? Porque es una piel de bebé, porque la misma neuropatía ya te quitó las defensas autónomas que tiene la piel de un paciente normal. Entonces, usar ese tipo de productos lo que le puede crear una quemadura y una úlcera, que por ahí puede entrar cualquier bacteria y ocasionar una infección en un pie diabético. Eso es lo primero. Lo segundo, los callos son muy peligrosos porque son la primera voz de alerta que usted tiene una mala pisada y que va a ser una úlcera. Si usted deja un callo normal por lo menos un mes, y usted caminando con zapato inadecuado, cuando quiten el callo, hay algo que se llama hiperkeratosis hemorrágica, que cuando por dentro ya el callo usted ve que se pone rojo, que es sangre que está, pero es por la herida que le hace la misma piel, ese mismo endurecimiento, esa misma piel muerta, va cortándole la piel normal por dentro. Ya cuando uno quita el callo, que usted lo ve normal, hay una úlcera adentro y esa úlcera puede estar infectada y ahí puede comenzar a desarrollar lo que es un pie diabético. Muchos pacientes dicen, eso empezó por algo chiquitico, eso ni se veía, me quitaron eso y está grande. No, ya eso venía así manifestándose. Doctora, entonces el riesgo de curar un callo, de quitar un callo, también puede llevar a daños peores. O sea, hay que provocar heridas para erradicar, quitar un callo. No, lo correcto es que no, el paciente con pie diabético no puede herirse, no puede rasguñarse, no puede quitar, que yo provocarle una puerta de entrada, porque toda herida en pacientes con los pies y igual cortando las uñas es un riesgo mucho mayor de usted infectarse, porque el paciente diabético, al ser un paciente inmunosuprimido, es muy fácil que se infecte con hongos, con las bacterias que no sabemos dónde están. Hasta bañándose, el agua puede traer bacterias y usted tenga una puerta de entrada, que es la que le permite a esa bacteria desarrollar esa infección y ese pie diabético, y usted no lo sepa. Doctora, Y si le- esa herida es provocada al quitar el callo, entonces el causante de que usted se manifieste es ese. doctora, ¿cómo cuidar el pie? Dígalos a los amigos que nos siguen. ¿Qué hacer? Diabético diagnosticado tipo 2. Comienza a padecer calambres, insensibilidad en los dedos de los pies, ardor en la planta de los pies, la famosa fascitis plantar, que muchas veces se tratan con plantillas, a mi juicio, ortopédicas. ¿Qué hacer para prevenir y o para cuidarse el pie un diabético tipo 2? Lo primero que yo le tengo que decir es que a mí me gustaría, ojalá yo pudiera tener ese primer contacto con un paciente que lo diagnostiquen con diabetes, porque yo siempre digo o pienso que aquí damos al paciente, le decimos usted diabético, pero no le enseñamos cómo cuidarse, cómo cuidarse los pies. Salen con una receta de insulina, tiene que aprender a comer, pero eso no le dice al paciente cómo tengo que cuidarme, cómo prevenir, qué yo tengo que hacer, cuáles son los cambios que tengo que implementar en mi vida ahora para yo tener control de mi enfermedad. Creo que esa es la primera cosa que tenemos que hacer,
para ayudar a prevenir los pies diabéticos. Entonces, doctora, el cuidado del pie de diabético es un compromiso de orientación y educación de su diabetólogo, de su médico. Todo profesional de la salud, es lo que yo entiendo y por vocación siempre lo hago, debe orientar al paciente a cómo cuidarse, a cómo prevenir. Todos, porque todos tenemos la facultad y el conocimiento, aunque sea en diferentes grados, pero le puede decir, ese zapato lo va a pelar, ese zapato no es adecuado, ese material se calienta y lo quema, porque también muchos pacientes llegan diciendo, no, yo tenía una chancleta que la puse nueva, vamos a poner chancleta, sandalia, lo que se ponga el paciente, o un tenis muy apretados, y me apareció esa llaguita, que viene como una flictena, una ampolla, y eso ya es una puerta de entrada para que entren las bacterias y se queme. Pero si usted le dice, usted no puede comprar zapatos con este material, tiene que ser un zapato que no tenga costura por dentro, que entre el pie completo, que tenga una suela de una pulgada, que tenga medio número más, que pueda transpirar, que no se quede la humedad dentro del zapato. Ya usted está ayudando a ese paciente a prevenir esa ampollita, esa primera manifestación de esa úlcera. Que si tiene una mala pisada y tiene que puede ser también secundario una neuropatía diabética, que le cambie la forma del pie y pise más con el talón y con unas plantillas pueda usted equilibrar esa pisada y se la coloque dentro de su zapato, ya usted está previniendo un pie diabético. Si usted le dice al paciente, séquese los pies cada vez que se bañe, no se deje humedad entre los dedos, y ponga un familiar a que le revise el pie por la misma neuropatía, que es la primera manifestación que no sienten, tiene que ver o un espejo, usted lo ve, si vive solo, usted lo pone para que se vea el pie como está. Ya usted está evitando un pie diabético porque esa humedad le puede crear un hongo, que el paciente diabético es muy susceptible a los hongos y esos hongos también se infectan. Entonces, son cosas que podemos evitar, prevenir. Al igual, el corte de las uñas debe ser recto, no puede ser, usted no puede estar inventando de que quitándose la parte que está enterrada de la uña, porque eso abre una herida, como estábamos hablando anteriormente, y por esa herida entran las bacterias, y la bacteria hace el absceso, y así va, es una cadena de cosas que lleva que podemos romper esa cadena y prevenir el pie diabético. Doctora, finalmente, porque ya no están haciendo señas, las famosas medias compresivas. ¿Todo el diabético debe usar medias compresivas? Imposible. No se puede indicar una media compresiva sin un Doppler previo, porque si ese paciente tiene una insuficiencia arterial, que es que no llega suficientemente sangre al pie, y usted le pone una media compresiva de un grado alto, entonces usted está provocando una isquemia sin usted saberlo. Está comprimiendo más y va a llegar menos sangre. Es más peligroso que no llegue sangre a que usted tenga la insuficiencia venosa, que son para lo cual se usa las medias compresivas. Ahora, si yo veo el Doppler, veo el grado de insuficiencia que usted tiene, que la puede tener las dos, yo puedo decidir si pongo una media con una compresión leve, una compresión esto, para ayudarlo. Mal tratamiento de la arteriopatía. Pero si no lo hago con un Doppler, estoy poniendo un tratamiento a ciegas, solamente porque se está edematizando, se está hinchando el pie. Muchos pacientes a veces ni toleran las medias compresivas porque ya tienen una insuficiencia arterial severa. Entonces, además se le indican medias de diabético, porque también hay medias de algodón que son especializadas para pacientes diabéticos que no tienen compresión, que no tienen elasticidad y que son de algodón para poder transpirar y no se quede la humedad en el pie. Entonces, doctora, podemos decir que si hay la necesidad de usar estas medias compresivas, deberían ser medias compresivas sin punteras.
No necesariamente. Debe ser indicada por un especialista y debe tener un Doppler antes de que le indiquen, porque no solamente con el examen físico es suficiente para yo decir qué medias compresivas lleva un paciente diabético. Bien, doctora, se nos acabó el tiempo, pero dígale a los amigos televidentes, a los amigos de Consulta Participativa, ¿dónde contactar a la doctora Lijenska Ceballos? Bueno, lo estoy esperando en la Fundación Pies con Salud y Esperanza. Ya tenemos 2 sucursales, una está en Sánchez Luperón y la otra está en la entrada de vivienda en la Charles de Gaulle. Al teléfono pueden hacer su cita en el 809-666-4424, tanto por WhatsApp o nos pueden llamar. Y mi número personal es el 849-201-2333. Doctora, gracias por esta consulta tan orientadora, tan explícita para nosotros, los diabéticos tipo 2 y los diabéticos en general. Gracias, doctora. Un placer, el placer es mío. Bien, amigos, después de esta orientadora entrevista sobre todo lo que tiene que ver con la diabetes y la neuropatía diabética y el cuidado de nuestros pies con la doctora Aliyenska Ceballos, solo nos resta dar las gracias por acompañarnos en estas consultas orientadoras de salud. Amigos, amigas, nos vemos en la próxima consulta.